Hola amantes del terror. Hoy descubrimos la misteriosa y fascinante historia de Grigori Rasputin, el monje que cambió el destino de los Romanov y se convirtió en una figura envuelta de intrigas, poder y profecías. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. En la helada noche del 16 de diciembre de 1916, un grupo de nobles rusos se reunió en el lujoso palacio de Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos del imperio. En el centro de esta reunión no había un brindis ni una celebración, no. Lo que había sobre la mesa era un plan. El objetivo: eliminar a Grigori Rasputin, el hombre que, según ellos, estaba llevando a la familia Romanov y al imperio ruso al desastre. A lo largo de la noche, invitaron a Rasputin a compartir vino y pasteles con ellos, pero no eran comunes. Estos alimentos estaban envenenados con suficiente cianuro como para matar a un regimiento. Y sin embargo, Rasputin seguía vivo, comiendo y bebiendo como si nada. En su desesperación, lo atacaron. Lo golpearon, le dispararon una y otra vez. Y aún así, el monje loco no moría. Finalmente, lo arrojaron al río Ubar, su cuerpo congelado bajo el hielo de aquel invierno mortal. Pero la pregunta persiste. ¿Quién era Grigori Rasputin? ¿Un santo capaz de curar con el poder de Dios? ¿Un demonio que sedujo a una familia real? ¿O simplemente un hombre ordinario atrapado en los juegos de poder de un imperio en decadencia? Para entender quién fue realmente Grigori Yefimovich Rasputin, debemos viajar a Siberia, la región más vasta y desolada de Rusia, donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados bajo cero y los pueblos parecen pequeños puntos en un océano blanco. Fue allí, en el remoto pueblo de Prokopskoy, donde Rasputin nació el 21 de enero de 1869, en el seno de una familia de campesinos pobres. La Siberia de la época era un lugar inhóspito. Las familias dependían completamente de la agricultura y la cría de animales para sobrevivir, y los inviernos largos y crueles ponían a prueba su resistencia. En este entorno, marcado por el aislamiento y la lucha diaria contra los elementos, Rasputin creció rodeado de historias y supersticiones que mezclaban la fe ortodoxa con antiguas creencias paganas. Desde joven, Rasputin fue diferente. Su vida estuvo marcada por la tragedia. De los 8 hijos que tuvo su familia, solo 2 sobrevivieron a la infancia. 2 de sus hermanos murieron ahogados en el río Tura, un incidente que se grabó profundamente en su memoria. Algunos decían que el joven Grigori tenía una conexión especial con el mundo espiritual, como si el trauma de estas pérdidas lo hubiera acercado a algo más allá de lo humano. Otros, sin embargo, lo veían como un niño problemático y extraño. En su adolescencia, Rasputin no mostraba signos de santidad. Era conocido en su pueblo como un ladrón de caballos y un joven conflictivo. Pero en algún momento de su vida temprana ocurrió un cambio radical. Alrededor de los 18 años, Rasputin comenzó a tener visiones que él interpretó como señales divinas. Este despertar espiritual lo llevó a abandonar su vida cotidiana y emprender una vida de peregrino. Dejó atrás a su esposa, Praskovia Dubrovina, con quien se había casado en 1887 y había tenido varios hijos, y comenzó a viajar por Rusia. Durante años recorrió monasterios y lugares sagrados en busca de iluminación espiritual. Fue en este periodo cuando se dice que aprendió prácticas de oración y penitencia extremas, incluyendo largos ayunos, caminatas descalzo en invierno y rezos que podían durar días enteros. Sin embargo, la figura de Rasputin no tardó en generar controversia. Aunque muchos lo consideraban un hombre devoto, había quienes sospechaban de su relación con los Klishti, una secta secreta que practicaba rituales que mezclaban la flagelación, el éxtasis religioso y orgías como forma de alcanzar la purificación espiritual. Rasputin siempre negó estar asociado con ellos, pero los rumores lo perseguirían el resto de su vida. Cuando regresó a su pueblo natal, ya no era el mismo hombre. Había perfeccionado su capacidad para hablar con las personas y ganarse su confianza. Tenía una presencia magnética y una habilidad casi sobrenatural para leer a los demás. Podía identificar sus miedos, sus anhelos y sus secretos más profundos.
Fue esta habilidad la que lo llevó en 1903 a San Petersburgo, la joya imperial de Rusia, donde las luces de los palacios y las cúpulas doradas contrastaban con las sombras de un imperio que comenzaba a tambalearse. En San Petersburgo, Rasputín se presentó como un hombre santo, un místico capaz de curar enfermedades con la oración y de ver el futuro. En una época en la que la ciencia coexistía con la superstición, estas afirmaciones encontraron eco entre la aristocracia, especialmente entre las mujeres de la alta sociedad. Rasputín rápidamente se convirtió en una figura popular en los salones de la nobleza, donde se hablaba de su mirada hipnótica y su habilidad para sanar enfermedades que los médicos no podían explicar. Fue a través de estos círculos que Rasputín llegó a oídos de la familia Romanov, y en 1905 fue presentado al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra. La pareja imperial estaba en crisis. La derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa había humillado al país, y las crecientes tensiones sociales amenazaban con derrocar el régimen. Pero, más que cualquier problema político, lo que pesaba sobre ellos era el estado de salud del joven heredero al trono, Alexei, quien sufría de hemofilia, una enfermedad que ponía su vida en peligro constantemente. Se dice que en su primer encuentro con Alexei, Rasputín rezó junto al niño durante horas y al día siguiente el pequeño mostró una notable mejoría. Los médicos no podían explicarlo, pero la zarina Alejandra estaba convencida de que había presenciado un milagro. A partir de ese momento, Rasputín se convirtió en mucho más que un consejero espiritual para los Romanov, se convirtió en un salvador. Lo que comenzó como una relación basada en la fe y la gratitud, pronto se transformó en una conexión peligrosa que cambiaría el destino del imperio ruso. Rasputín había ascendido desde las heladas tierras de Siberia hasta el corazón mismo del poder imperial. Por su presencia despertaba tanto devoción como odio. Mientras la zarina lo veía como un enviado de Dios, otros comenzaban a considerarlo una amenaza, un intruso que debía ser eliminado. En 1905, Grigori Rasputín ingresó al círculo más exclusivo del Imperio ruso, la corte de los Romanov. Fue presentado como un starets, un hombre santo, capaz de comunicarse con Dios. Aunque al principio el zar Nicolás II lo recibió con escepticismo, su esposa, la zarina Alejandra, quedó profundamente impresionada por su carisma. La zarina no solo era una mujer profundamente religiosa, sino también una madre desesperada. Su hijo, el zarevich Alexei, sufría de hemofilia, una enfermedad que convertía cualquier pequeño golpe o corte en una amenaza mortal. Los Romanov habían guardado en secreto la condición de Alexei, temiendo que cualquier señal de debilidad en el heredero desestabilizara aún más el imperio. Por eso, cuando Rasputín logró calmar uno de los episodios hemorrágicos más graves de Alexei a través de la oración, Alejandra lo vio como un milagro viviente. Desde ese momento, Rasputín se convirtió en su confidente y consejero espiritual. Sin embargo, su influencia en la familia Romanov no fue inmediata. Al principio, Rasputín aparecía solo en momentos de crisis, como una especie de amuleto viviente para proteger al zarevich. Pero con el tiempo, y especialmente a medida que la zarina depositaba más y más confianza en él, su papel comenzó a expandirse. Alejandra no solo lo consultaba sobre la salud de su hijo, sino también sobre asuntos políticos, convencida de que Rasputín tenía un vínculo directo con Dios. El zar Nicolás, aunque más distante, también comenzó a escuchar sus consejos, en parte para complacer a su esposa, pero también porque Rasputín tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar las intenciones de los demás. A través de él, la pareja real buscaba no solo orientación espiritual, sino también consuelo en un momento en el que el imperio parecía desmoronarse. Sin embargo, esta cercanía provocó un descontento generalizado. La aristocracia rusa, acostumbrada a manejar los hilos del poder, no podía tolerar la idea de que un campesino sucio, con hábitos cuestionables y sin educación formal, tuviera más acceso al zar que ellos, y los rumores comenzaron a crecer. En los salones de San Petersburgo se susurraba que Rasputín controlaba a la zarina, que la había seducido y que incluso era el verdadero padre de Alexei. Estas historias, aunque completamente falsas, encontraron eco en un pueblo que ya estaba cansado del régimen Romanov. Rasputín se convirtió en un símbolo de la decadencia de la familia real. El propio Rasputín no ayudaba a calmar estas sospechas.
Aunque podía ser profundamente devoto y humilde en privado, en público mostraba un comportamiento completamente opuesto. Lo encontraban en tabernas, bebiendo hasta caer, rodeado de prostitutas y cantando canciones obscenas. Su dualidad confundía tanto a sus seguidores como a sus detractores. ¿Era un santo o un pecador? ¿Un enviado de Dios o un agente del caos? En 1915, la situación empeoró. Con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo, el zar Nicolás decidió asumir personalmente el mando del ejército, dejando el gobierno en manos de la zarina Alejandra. Este movimiento fue catastrófico. Alejandra, que ya era impopular por sus raíces alemanas, comenzó a tomar decisiones políticas bajo la guía de Rasputín, quien la convenció de despedir a ministros y nombrar a sus propios aliados, muchos de los cuales eran incompetentes o corruptos. La prensa satírica se ensañó. Caricaturas mostraban a Rasputín como un titiritero, controlando a la zarina mientras éste arrastraba al zar por el abismo. Otros lo representaban como un demonio que corrompía a la corte imperial desde dentro. El pueblo, enfrentado al hambre, las derrotas militares y la creciente represión, comenzó a culpar no solo a Nicolás y Alejandra, sino también a Rasputín. Pero Rasputín no parecía temer a sus enemigos. Según se cuenta, llegó a escribirle una carta al zar en la que advertía que, si él moría a manos de la nobleza, toda la familia Romanov caería poco después. Fue una profecía que resultaría inquietantemente precisa. A pesar de los rumores, las intrigas y el odio que despertaba, Rasputín seguía en el centro del poder. Su influencia sobre los Romanov era absoluta, pero en las sombras sus enemigos conspiraban y la muerte ya había comenzado a rodearlo. A medida que su influencia crecía, también lo hacía el odio hacia Grigori Rasputín. Para la nobleza rusa, no era solo un campesino entrometido, sino el símbolo viviente de la decadencia de los Romanov. Los rumores sobre sus orgías, su corrupción y su supuesto control sobre la zarina Alejandra eran utilizados por sus enemigos para justificar un acto extremo, su asesinato. El complot fue liderado por el príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, y el gran duque Dmitri Romanov, primo del zar. Ambos creían que eliminar a Rasputín era la única forma de salvar el imperio. Conspiraron con otros nobles descontentos y, en la fría noche del 16 de diciembre de 1916, llevaron a cabo su plan. Rasputín fue invitado al palacio de Yusupov con el pretexto de una reunión social. Félix lo recibió con cordialidad, mostrándose como un admirador más. En el sótano del palacio se había preparado una cena en su honor, pero lo que Rasputín no sabía era que cada pastel y cada copa de vino estaban impregnadas con cianuro, un veneno mortal que debería haberlo matado en cuestión de minutos. Según los relatos, Rasputín comió y bebió sin sospechar nada. Pero, para sorpresa de los conspiradores, el veneno no tuvo ningún efecto visible. Rasputín seguía conversando y riendo como si nada estuviera mal. Yusupov, desesperado y cada vez más nervioso, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Sacó un revólver y disparó directamente al pecho de Rasputín. El cuerpo del místico cayó al suelo, inmóvil. Los conspiradores, aliviados, comenzaron a celebrar, pero su alivio duró poco. Cuando Yusupov volvió al sótano para comprobar el cuerpo, Rasputín abrió los ojos. Con un grito escalofriante, se levantó tambaleándose y trató de escapar, avanzando hacia las escaleras con una fuerza casi inhumana. Presa del pánico, Yusupov y sus cómplices comenzaron a dispararle una y otra vez. Rasputín cayó en la nieve del patio del palacio, pero seguía vivo. Finalmente, uno de los conspiradores se acercó y lo golpeó repetidamente en la cabeza con una barra de hierro. Convencidos de que ahora sí había muerto, envolvieron su cuerpo en una alfombra y lo arrojaron al helado río Nevá. Sin embargo, la historia no termina ahí. Cuando su cadáver fue recuperado días después, los forenses encontraron algo inquietante. Había agua en sus pulmones. Esto indicaba que Rasputín todavía estaba vivo cuando lo arrojaron al río y que murió ahogado, no por el veneno, los disparos o los golpes. Este descubrimiento alimentó aún más la leyenda de su resistencia sobrenatural y su conexión con fuerzas más allá de lo humano. Pero para sus enemigos, el objetivo estaba cumplido. Rasputín estaba muerto y con él, creían, desaparecería la influencia corruptora que había infectado la corte imperial.
Lo que no sabían era que su muerte sería solo el preludio de un desastre mucho mayor. La profecía de Rasputín, escrita en una carta dirigida al zar Nicolás II, resultó inquietantemente cierta. Había advertido que si lo asesinaban los Románov, no sobrevivirían más de 2 años. En 1918, menos de 2 años después de su muerte, la familia imperial fue ejecutada por los bolcheviques en Ekaterimburgo, poniendo así fin a más de 3 siglos de la dinastía Románov. A lo largo de los años, Rasputín ha sido visto como muchas cosas: un santo, un demonio, un charlatán, un mártir. Pero lo cierto es que fue un hombre que llegó a la cima del poder imperial ruso desde los márgenes de la sociedad. Su ascenso meteórico y su muerte violenta lo convirtieron en una figura mítica, y su vida sigue siendo objeto de fascinación y debate. ¿Era realmente un santo con poderes milagrosos, capaz de sanar y profetizar? ¿O simplemente un hombre con un carisma irresistible que supo aprovecharse de la desesperación de una familia real al borde del abismo? La historia de Rasputín es un recordatorio de cómo la fe, el poder y la intriga pueden entrelazarse para crear leyendas. Y, como toda buena leyenda, la verdad y el mito se mezclan hasta el punto de volverse inseparables. Hoy, el nombre de Rasputín sigue sonando en canciones, libros y películas, como un eco de aquel hombre que, con su mirada penetrante y sus oraciones, logró marcar el destino de un imperio entero. Y quizá, al igual que su cuerpo resistió al veneno y las balas, su historia seguirá resistiendo al paso del tiempo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te voy a pedir, si puedes, si te ha gustado, que dejes una valoración. Y sobre todo me gustaría que me dijeras en comentarios de qué personaje histórico te gustaría que hablara en este podcast. Yo soy Lucio Velasco y espero que tengas un día increíble.